Muy bien, problemas técnicos. Entonces continuamos. Ya hablamos de la acidosis respiratoria. Ahora vamos a hablar de la alcalosis respiratoria. La alcalosis respiratoria recordamos que es cuando me aumenta el pH. Pero cuando yo estoy hablando de una alcalosis respiratoria, es cuando yo voy a tener una disminución de mi dióxido de carbono, porque recordemos que el dióxido de carbono es un componente ácido. Entonces, a menor componente ácido, voy a tener un medio más alcalino. Por lo tanto, la alcalosis respiratoria es un aumento del pH con una disminución del dióxido de carbono. ¿Y esto cómo lo voy a ver en la gasometría? Con un dióxido de carbono menor a 35 milímetros de mercurio, porque 35 milímetros de mercurio es el límite inferior del valor normal del dióxido de carbono. Muy bien, ahora el bicarbonato. Cuando yo hablo del bicarbonato, yo les he dicho que es un componente metabólico. También puedo tener una acidosis y una alcalosis metabólica. Pero aquí el bicarbonato es opuesto al dióxido de carbono. El bicarbonato es un componente alcalino por naturaleza. Entonces, si yo tengo mucho bicarbonato, voy a tener una alcalosis. ¿Por qué? Porque voy a tener un pH muy alcalino, porque esta sustancia por naturaleza es alcalina. Entonces, si yo hablo de una alcalosis metabólica, me va a subir el pH, porque eso es una alcalosis, y metabólica me aumenta el bicarbonato. ¿Y esto cómo lo voy a ver en la gasometría? Con un bicarbonato mayor a 26 miliequivalentes, que este es el límite normal superior del bicarbonato. En cambio, una acidosis, yo sé que es un componente alcalino. Entonces, si yo tengo una acidosis es porque yo carezco de este componente. Entonces, una acidosis me va a bajar el pH, porque eso es una acidosis, una baja del pH, y me va a disminuir mi bicarbonato a 22 miliequivalentes. Esa es la razón por la cual se puede explicar una acidosis y una alcalosis respiratoria y metabólica. Muy bien. Ahora vamos a hablar de la vía de compensación. ¿Cómo compensan estos problemas? Muy bien, ya vamos a hablar de los mecanismos de compensación. Los trastornos se van a compensar, los trastornos ácido-base se van a compensar de una manera u otra, yo así digo, con su antagonista. ¿A qué me refiero su antagonista? Cuando yo hago referencia a su antagonista, me explico a que si es una acidosis respiratoria, se va a compensar con totalmente lo opuesto. ¿Qué es lo compuesto de una acidosis? Una alcalosis. ¿Qué es lo opuesto a respiratorio? Metabólico. ¿Qué es una alcalosis respiratoria? ¿Qué es lo contrario de alcalosis? Una acidosis. ¿Qué es lo contrario de respiratorio? Metabólico. Por el otro lado, ¿qué es lo contrario de una acidosis? Una alcalosis. ¿Qué es lo contrario metabólico? Respiratorio. ¿Qué es lo contrario de una alcalosis? Una acidosis. ¿Y qué es lo contrario metabólico? Respiratorio. Si se fijan, los componentes metabólicos se van a compensar con lo respiratorio y los componentes respiratorios se van a compensar con los metabólicos. Muy bien, vamos a explicar por qué sucede esto. Una acidosis respiratoria. Yo sé que si yo tengo una acidosis respiratoria, ¿qué va a pasar? Yo voy a tener mucho dióxido de carbono, ¿verdad? Estamos hablando, yo voy a tener mucho dióxido de carbono. Cuando yo hablo de una alcalosis metabólica, ¿a qué es lo que quiero hacer mención? A que yo voy a aumentar mi cantidad de bicarbonato. ¿Y esto por qué se hace? Porque cuando yo libero bicarbonato,
el bicarbonato se suma con el dióxido de carbono y que me va a formar ácido carbónico. Y esto se va a deslindar en agua y dióxido de carbono. Y el dióxido de carbono yo lo puedo eliminar de vía respiratoria y el agua por vía renal. De esta manera yo estoy compensando mi acidosis respiratoria. ¿Por qué? Porque al yo tener mucho dióxido de carbono, le doy su tapón, que es el bicarbonato. Estos dos se unen y me van a formar el ácido carbónico. El ácido carbónico se divide y me va a resultar en agua y en dióxido de carbono. Este se elimina de vía respiratoria y este se elimina de manera renal. Es por eso que una acidosis respiratoria se compensa con una alcalosis metabólica. Ahora, una alcalosis respiratoria. Yo sé que si yo tengo una disminución de mi componente ácido, mi cuerpo va a detectar esta alcalosis. Entonces dice, ¿yo para qué produzco más bicarbonato si el paciente ya está en alcalosis? Por lo tanto, ¿qué va a causar? Va a bajar el bicarbonato. ¿Por qué? Porque no quiere empeorar esta situación. Porque de por sí ya tiene poco dióxido de carbono, que el dióxido de carbono es un componente ácido. Entonces, si yo tengo pocos componentes ácidos, entra una alcalosis. Y yo sé que el bicarbonato es un componente alcalino. Yo no quiero empeorar lo alcalino, por lo tanto, baja mis componentes alcalinos, que es el bicarbonato. Ahora, una acidosis metabólica. Yo sé que en una acidosis metabólica yo voy a tener una disminución de mi bicarbonato. Entonces, yo sé que si yo tengo una disminución de mi bicarbonato, voy a entrar en una acidosis. Por lo tanto, yo ya no quiero empeorar esta acidosis, por lo que mi agente que tiene una naturaleza ácida va a disminuir para no empeorar este problema. Ahora, la alcalosis metabólica. Esta se va a caracterizar por un exceso de base, un exceso de bicarbonato. Entonces, si yo tengo una alcalosis metabólica, yo no quiero tener un exceso de un componente alcalino, por lo que lo va a contrarrestar con su antagonista, que es lo que va a hacer entonces, va a aumentar el dióxido de carbono, porque yo sé que el dióxido de carbono es un agente naturalmente ácido, de naturaleza ácida, perdón. Aunque, y estos son los mecanismos compensadores. Aunque también existe algo que se llama trastorno mixto. El trastorno mixto va a ser cuando el paciente, si tiene una acidosis o si tiene una alcalosis, sea tanto respiratoria y metabólica. Si es una alcalosis respiratoria y metabólica. Aquí puse bicarbonato porque es lo que corresponde. Entonces, una acidosis respiratoria, un trastorno mixto acidótico, se vería por una disminución de mi bicarbonato, o sea, que va a tener un valor menor de 22, ya tenemos que ir manejando cifras, y un aumento de dióxido de carbono, que este va a ser mayor a ¿cuánto? Mayor a 45 milímetros de mercurio. En cambio, si yo hablo de una alcalosis, yo sé que voy a tener una alteración respiratoria, que voy a tener una disminución de dióxido de carbono y un aumento de bicarbonato.
que esto vendría siendo menor a 35 milímetros de mercurio y mayor a 26 miliequivalentes. Y en una acidosis, ¿cómo va a estar mi pH? Yo voy a tener un pH menor a 7.35 y en mi alcalosis voy a tener un pH mayor a 7.45. Estos trastornos mixtos son los que pueden poner en riesgo la vida. ¿Por qué? Porque yo estoy teniendo una acidosis no solo por un agente, sino por los dos. Por lo que tanto ya sea la acidosis o una alcalosis van a ser muy potentes.